El sol de la tarde se filtraba por las enormes vidrieras del lujoso centro comercial de Buenos Aires, proyectando sombras alargadas sobre el suelo de mármol pulido. Gabriel Montero, un hombre de negocios de 45 años, caminaba con paso firme entre las tiendas de diseñador, su traje italiano de corte impecable, ondeando ligeramente con cada zancada. Su rostro, de facciones angulosas y ojos penetrantes, reflejaba la determinación y el éxito que lo habían llevado a la cima del mundo empresarial. Mientras se dirigía hacia la joyería más exclusiva del lugar, Gabriel repasaba mentalmente la lista de posibles regalos para su esposa. Era su aniversario de bodas, y aunque últimamente las cosas no marchaban del todo bien entre ellos, estaba decidido a hacer un esfuerzo por reconquistar a Sofía. Quizás un collar de diamantes o un reloj de oro blanco lograrían suavizar la tensión que se había instalado en su matrimonio. Tan absorto estaba en sus pensamientos que no se percató de la pequeña figura que se acercaba corriendo en su dirección. De repente, sintió un impacto contra sus piernas y escuchó un grito ahogado. Bajó la mirada y se encontró con una niña de no más de 6 años, de cabello castaño recogido en 2 coletas y grandes ojos marrones que lo miraban con una mezcla de sorpresa y curiosidad. «Lo siento, señor», exclamó la pequeña, poniéndose de pie rápidamente. Gabriel estaba a punto de responder cuando la niña entrecerró los ojos, como si estuviera tratando de recordar algo. De pronto, su rostro se iluminó con una sonrisa de reconocimiento. «Yo te conozco», dijo la niña con entusiasmo. «Tu foto está en la cartera de mi papá». Gabriel se quedó paralizado, su mente tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿La foto en la cartera del padre de la niña? Él no tenía hijos, al menos no que supiera. ¿Quién era esta pequeña? ¿Y por qué un desconocido llevaba su foto consigo? Antes de que pudiera formular una pregunta, una voz femenina llamó la atención de ambos. «Lucía, ahí estás». Una mujer joven, de unos 30 años, se acercó apresuradamente. Su cabello oscuro caía en ondas sobre sus hombros y sus ojos, del mismo tono marrón que los de la niña, se abrieron con sorpresa al ver a Gabriel. «Lo siento mucho, señor. Espero que mi hija no lo haya molestado». Gabriel observó a la mujer con atención, buscando en su rostro algún rasgo familiar, alguna pista que pudiera explicar la extraña situación, pero no la reconocía. Sin embargo, había algo en su mirada, una mezcla de nerviosismo y ¿reconocimiento? «No se preocupe», respondió Gabriel, su voz controlada a pesar de la confusión que sentía. «Su hija es encantadora, aunque debo admitir que me ha dejado intrigado con algo que acaba de decir». La mujer palideció visiblemente, como si temiera lo que vendría a continuación. Gabriel se inclinó ligeramente hacia la niña, su curiosidad superando su habitual reserva. «Lucía, ¿verdad?», preguntó con suavidad. La pequeña asintió sonriendo. «¿Podrías decirme por qué crees conocerme?» Lucía miró a su madre, como buscando permiso, y luego volvió a fijar sus ojos en Gabriel. «Es que papá tiene tu foto en su cartera. La miro a veces cuando él no se da cuenta. Dice que eres un hombre muy importante». El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Gabriel sintió como si el suelo bajo sus pies se hubiera transformado en arenas movedizas. Su mente corría a toda velocidad, tratando de encontrar una explicación lógica a lo que estaba sucediendo. ¿Quién era el padre de esta niña? ¿Por qué tenía su foto? Y lo más importante, ¿qué secretos ocultaba esta situación? La madre de Lucía, visiblemente incómoda, tomó la mano de su hija. «Debemos irnos», dijo apresuradamente. «Discúlpenos, señor Montero». Pero Gabriel no estaba dispuesto a dejar que se fueran así, no sin obtener algunas respuestas. Con un movimiento rápido, sacó una tarjeta de visita de su chaqueta y se la entregó a la mujer. «Por favor», dijo, su voz mezclando autoridad y una pizca de súplica, «me gustaría hablar con usted y con el padre de Lucía. Creo que tenemos mucho de qué conversar». La mujer tomó la tarjeta con manos temblorosas, asintió brevemente y se alejó con Lucía, perdiéndose entre la multitud del centro comercial. Gabriel se quedó allí,
de pie en medio del pasillo, sintiendo como si acabara de entrar en un laberinto del que no sabía cómo salir. Mientras veía desaparecer a la mujer y a la niña, Gabriel supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El regalo de aniversario para Sofía quedó olvidado. Ahora tenía un misterio mucho más urgente que resolver, uno que amenazaba con desentrañar los cimientos de todo lo que creía saber sobre sí mismo y su pasado. Con un suspiro profundo, Gabriel sacó su teléfono y canceló todas sus citas para el resto del día. Necesitaba pensar, necesitaba investigar y, sobre todo, necesitaba prepararse para lo que fuera que estuviera por venir. Porque algo le decía que este encuentro fortuito, con una niña en un centro comercial, era solo el principio de una historia mucho más grande y compleja de lo que jamás hubiera imaginado. Gabriel Montero no pudo conciliar el sueño esa noche. Las palabras de la pequeña Lucía resonaban en su mente como un eco interminable. Tu foto está en la cartera de mi papá. ¿Quién era ese hombre misterioso que llevaba su imagen consigo? ¿Y por qué? Estas preguntas lo atormentaban mientras daba vueltas en la cama, consciente de que Sofía, su esposa, dormía profundamente a su lado, ajena al torbellino de emociones que agitaba su interior. Con los primeros rayos del alba, Gabriel se levantó sigilosamente y se dirigió a su despacho. Encendió su computadora y comenzó a buscar cualquier información que pudiera arrojar luz sobre el enigma. Revisó viejas fotos, documentos archivados, incluso recortes de periódicos que mencionaban su nombre. Pero nada parecía conectar con la niña o su madre. Frustrado, decidió recurrir a métodos más directos. Llamó a su asistente personal, Renata, una mujer eficiente y discreta que llevaba años trabajando para él. Renata, necesito que investigues algo para mí, le dijo en cuanto ella atendió el teléfono. Ayer en el centro comercial Paseo del Sol, alrededor de las 5 de la tarde, me encontré con una mujer y su hija. La niña se llama Lucía y debe tener unos 6 años. Necesito saber quiénes son y, sobre todo, quién es el padre de la niña. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea antes de que Renata respondiera. Por supuesto, señor Montero. Me pondré en ello de inmediato. ¿Puedo preguntar el motivo de esta investigación? Gabriel dudó por un momento. Confiaba en Renata, pero ¿cómo explicar algo que ni él mismo entendía completamente? Es un asunto personal, Renata. Por ahora, solo necesito esa información lo más pronto posible. Mientras esperaba noticias de su asistente, Gabriel intentó concentrarse en su trabajo, pero le resultaba imposible. Su mente divagaba constantemente, tratando de encontrar una explicación lógica a la situación. ¿Acaso tenía un hermano gemelo del que no sabía nada? ¿O quizás alguien estaba usando su imagen para algún tipo de estafa? Las posibilidades parecían infinitas y cada una más inverosímil que la anterior. A media mañana, recibió una llamada de Renata. «Señor Montero, he conseguido algo de información», dijo ella con un tono de voz que sugería que había descubierto algo importante. La niña se llama Lucía Vázquez y su madre es Camila Vázquez. Viven en el barrio de Palermo. En cuanto al padre, Gabriel contuvo la respiración, esperando la revelación que podría cambiar su vida. El padre es Diego Vázquez, señor, y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Diego Vázquez trabajó para su empresa hace unos 10 años, en el departamento de contabilidad. La noticia golpeó a Gabriel como un puñetazo en el estómago. Diego Vázquez. El nombre le sonaba vagamente familiar, pero no lograba asociarlo a un rostro concreto. ¿Cómo era posible que no recordara a alguien que había trabajado para él? Renata, necesito toda la información que puedas conseguir sobre Diego Vázquez, su historial laboral, su dirección actual, todo. Y por favor, cancela mis compromisos para esta tarde. Tengo que resolver este asunto personalmente. Después de colgar, Gabriel se quedó mirando por la ventana de su oficina, observando el bullicioso paisaje urbano de Buenos Aires. Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Por qué un ex empleado llevaría su foto en la cartera? ¿Qué conexión podría haber entre ellos que fuera tan importante como para que Diego la mantuviera cerca después de tantos años? Decidido a obtener respuestas,
Gabriel salió de su oficina y se dirigió al Departamento de Recursos Humanos. Necesitaba ver el expediente de Diego Vázquez con sus propios ojos. Mientras caminaba por los pasillos de su empresa, notó las miradas curiosas de sus empleados. No era común verlo deambular por las oficinas con esa expresión de preocupación en el rostro. En Recursos Humanos, Gabriel se encontró con la sorpresa de que el expediente de Diego Vázquez había sido archivado en el sistema antiguo. Tuvo que esperar impacientemente mientras una empleada buscaba en los archivos físicos. Cuando finalmente tuvo la carpeta en sus manos, la abrió con una mezcla de ansiedad y temor. La foto de Diego Vázquez lo miraba desde la primera página del expediente. Era un hombre de aspecto común, con el cabello oscuro y una sonrisa tímida. Gabriel escrutó el rostro, buscando algún parecido con el suyo propio, alguna pista que pudiera explicar la confusión de la pequeña Lucía. Pero no encontró nada. Siguió leyendo el expediente, absorbiendo cada detalle. Diego había trabajado en la empresa durante 5 años, desde 2008 hasta 2013. Su desempeño había sido sobresaliente, con excelentes evaluaciones y varios reconocimientos por su dedicación. Pero lo que más llamó la atención de Gabriel fue la razón de su salida de la empresa. Una renuncia voluntaria, presentada de manera repentina y sin explicación aparente. Gabriel frunció el ceño, tratando de recordar algo, cualquier cosa, sobre Diego Vázquez. ¿Cómo era posible que un empleado tan destacado hubiera pasado completamente desapercibido para él? Y más importante aún, ¿qué había sucedido para que Diego decidiera renunciar de esa manera? Mientras cerraba el expediente, Gabriel tomó una decisión. Necesitaba hablar con Diego Vázquez cara a cara. Solo así podría desentrañar el misterio que lo estaba consumiendo. Con renovada determinación, sacó su teléfono y llamó a Renata. «Renata, necesito que consigas la dirección actual de Diego Vázquez y, por favor, cancela todos mis compromisos para mañana. Voy a hacerle una visita sorpresa». Esa noche, durante la cena, Sofía notó la distracción de su marido. «¿Está todo bien, Gabriel?», preguntó, preocupada por su inusual silencio. Gabriel la miró debatiéndose entre contarle todo o mantener el secreto hasta tener más información. Finalmente, optó por una verdad a medias. «Solo estoy preocupado por un asunto del trabajo, cariño. Nada de qué preocuparse». Pero mientras pronunciaba esas palabras, Gabriel sabía que estaba a punto de embarcarse en un viaje que podría cambiar su vida para siempre. El encuentro con Diego Vázquez se perfilaba en el horizonte como una tormenta a punto de estallar. Y Gabriel no podía evitar sentir que estaba a punto de descubrir un secreto que quizás hubiera sido mejor dejar enterrado. El sol apenas comenzaba a asomarse sobre los edificios de Buenos Aires cuando Gabriel Montero estacionó su auto a una cuadra de la dirección que Renata le había proporcionado. Se quedó unos minutos sentado, con las manos aferradas al volante, tratando de calmar los nervios que le atenazaban el estómago. Nunca antes se había sentido tan ansioso por un encuentro. Finalmente, reunió el coraje necesario y salió del vehículo. Caminó lentamente por la acera, observando las casas modestas pero bien cuidadas del barrio. Era un mundo completamente diferente al suyo, lleno de ropa tendida en los balcones, niños jugando en las veredas y vecinos conversando animadamente mientras tomaban mate en la puerta de sus hogares. Cuando llegó frente a la casa de Diego Vázquez, Gabriel se detuvo en seco. Era una vivienda pequeña de 2 plantas, con la fachada recién pintada de un suave color amarillo y macetas con geranios en las ventanas. Por un momento, dudó. ¿Realmente estaba preparado para las respuestas que podría encontrar detrás de esa puerta? Antes de que pudiera decidir si llamar o no, la puerta se abrió de repente. Una mujer salió apresuradamente, cargando una mochila escolar. Gabriel la reconoció al instante. Era Camila, la madre de Lucía. Detrás de ella apareció la pequeña, saltando alegremente. Camila se detuvo en seco al ver a Gabriel, su rostro palideciendo visiblemente. Lucía, por su parte, sonrió ampliamente. «¿Eres tú?», exclamó la niña con entusiasmo. «El señor de la foto de papá». Gabriel dio un paso adelante, tratando de mantener la compostura.
Buenos días, dijo, su voz más ronca de lo que hubiera querido. Soy Gabriel Montero. Creo que tenemos que hablar. Camila pareció recuperarse de la sorpresa inicial. Con un suspiro resignado, asintió. Y supongo que sí, dijo, su voz apenas un susurro. Luego se volvió hacia su hija. Lucía, cariño, ¿por qué no vas a jugar un rato al patio trasero mientras hablo con el señor Montero? La niña hizo un puchero, claramente decepcionada por no poder participar en la conversación, pero obedeció a regañadientes. Una vez que Lucía desapareció dentro de la casa, Camila invitó a Gabriel a entrar. El interior de la casa era acogedor y estaba impregnado del aroma del café recién hecho. Gabriel siguió a Camila hasta la cocina, donde ella le indicó que tomara asiento en una pequeña mesa. «Diego no está en casa», dijo Camila mientras servía 2 tazas de café. «Sae trabaja en el turno de noche en una fábrica. No volverá hasta la tarde». Gabriel asintió, agradeciendo silenciosamente la taza que Camila le ofrecía. «Señora Vázquez», comenzó, pero ella lo interrumpió. «Por favor, llámame Camila», dijo con una sonrisa tensa. «Camila», corrigió Gabriel. «Necesito entender qué está pasando. ¿Por qué tu esposo tiene una foto mía en su cartera? ¿Qué relación tiene conmigo?» Camila bajó la mirada, fijándola en su taza de café como si allí pudiera encontrar las respuestas. Cuando volvió a levantar los ojos, Gabriel pudo ver en ellos una mezcla de tristeza y determinación. «Es una larga historia», comenzó ella, «y creo que debería ser Diego quien te la cuente. Pero supongo que te debo al menos una explicación parcial». Gabriel se inclinó hacia adelante, todos sus sentidos en alerta máxima. «Diego trabajó para ti hace años», continuó Camila. «Siempre hablaba de ti con gran admiración. Decía que eras el tipo de jefe y de hombre que él aspiraba a ser algún día». Gabriel frunció el ceño, tratando de recordar. ¿Cómo era posible que no tuviera ningún recuerdo de alguien que aparentemente lo admiraba tanto? «Pero algo pasó», dijo Camila, su voz temblando ligeramente. «Algo que cambió todo. Diego nunca me dio los detalles, pero sé que tuvo que ver con irregularidades en la contabilidad de la empresa». El corazón de Gabriel dio un vuelco. De repente, un recuerdo borroso comenzó a tomar forma en su mente. Una reunión tensa, gritos, acusaciones. «Diego descubrió algo», continuó Camila, sacando a Gabriel de sus pensamientos. «Algo que podría haber perjudicado gravemente a la empresa y a ti personalmente, pero en lugar de denunciarlo, decidió protegerte». Gabriel sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Protegerlo? ¿De qué? «Renunció para evitar un escándalo», explicó Camila. «Asumió la culpa de las irregularidades y se fue en silencio. Perdió su carrera, su reputación, todo, para salvarte a ti y a la empresa». El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Gabriel se quedó inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. De repente, fragmentos de recuerdos comenzaron a inundar su mente. Una auditoría sorpresa, números que no cuadraban, la renuncia repentina de un empleado del departamento de contabilidad. Pero, ¿por qué?, logró articular finalmente. «¿Por qué haría algo así por mí?» Camila sonrió tristemente. «Porque creía en ti, Gabriel. Creía que eras un buen hombre y que tu éxito beneficiaría a mucha gente. No quería ver todo eso destruido por un error». Gabriel se pasó una mano por el rostro, abrumado por la revelación. «Yo no tenía idea», murmuró. «Lo sé», dijo Camila suavemente. «Diego nunca esperó que lo supieras. Ha pasado todos estos años tratando de reconstruir su vida, sin resentimientos. Esa foto en su cartera es un recordatorio, supongo, de lo que sacrificó, pero también de lo que cree que vale la pena proteger». En ese momento se escuchó el sonido de la puerta principal abriéndose. Camila y Gabriel se tensaron al unísono. «¿Camila?», llamó una voz masculina desde el pasillo. «Olvidé mi almuerzo, así que volví para...». Diego Vázquez apareció en la entrada de la cocina, deteniéndose en seco al ver a Gabriel sentado a su mesa. Por un momento, los dos hombres se miraron en silencio, el pasado y el presente colisionando en un instante de reconocimiento mutuo. «Señor Montero»,
dijo Diego finalmente, su voz apenas un susurro. Gabriel se puso de pie lentamente, su mente un torbellino de emociones y pensamientos encontrados. Diego, respondió extendiendo una mano temblorosa, creo que tenemos mucho de qué hablar. Mientras estrechaba la mano de Diego, Gabriel supo que nada volvería a ser igual. El secreto que había permanecido oculto durante tanto tiempo, finalmente había salido a la luz, y con él, la posibilidad de redención, perdón y quizás un nuevo comienzo. Camila los observaba en silencio, consciente de que estaba presenciando un momento que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. En el patio trasero, ajena al drama que se desarrollaba en la cocina, Lucía reía y jugaba, su inocencia un recordatorio de que, a veces, las acciones más significativas son aquellas que hacemos por el bien de los demás, sin esperar nada a cambio. Gabriel respiró hondo, preparándose para la conversación que estaba por venir. Sabía que lo que Diego tenía que decirle podría sacudir los cimientos de todo lo que había construido. Pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba frente a alguien que había demostrado una integridad y una lealtad que iban más allá de lo imaginable. «Siéntate, por favor», dijo Gabriel, indicando la silla que acababa de dejar. «Creo que ambos tenemos historias que contar». Y así, en esa modesta cocina de un barrio de clase media de Buenos Aires, dos hombres se dispusieron a desentrañar un secreto que había permanecido oculto durante una década, ignorantes aún de cómo esta revelación transformaría no solo sus vidas, sino también el futuro de la empresa y de todos los que los rodeaban. El silencio en la pequeña cocina era tan denso que casi podía cortarse con un cuchillo. Gabriel Montero y Diego Vázquez se miraban fijamente, cada uno sopesando cuidadosamente sus palabras antes de hablar. Camila, sintiendo la tensión en el ambiente, se excusó discretamente para ir a vigilar a Lucía en el patio trasero, dejando a los dos hombres solos para enfrentar su pasado compartido. Diego fue el primero en romper el silencio. «Señor Montero», comenzó, su voz cargada de emociones contenidas, «nunca pensé que tendría que explicarle esto cara a cara». Gabriel levantó una mano, interrumpiéndolo. «Por favor, Diego, llámame Gabriel. Creo que después de lo que has hecho por mí, las formalidades están de más». Diego asintió, una pequeña sonrisa de agradecimiento curvando sus labios. «Gabriel», corrigió, «supongo que quieres saber exactamente qué sucedió hace 10 años». Gabriel se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en Diego. «Sí, por favor. Tengo recuerdos fragmentados, pero necesito entender todo». Diego respiró hondo antes de comenzar su relato. Era 2013, y yo trabajaba en el departamento de contabilidad. Un día, mientras revisaba algunas transacciones, noté discrepancias en las cuentas de uno de nuestros principales proveedores. Gabriel frunció el ceño, recordando vagamente una auditoría sorpresa que había causado revuelo en la empresa por aquella época. «Al principio pensé que era un error», continuó Diego, «pero cuanto más investigaba, más claro se volvía que alguien estaba manipulando los números, alguien de alto rango en la empresa». El corazón de Gabriel se aceleró. ¿Acaso él? Como si leyera sus pensamientos, Diego se apresuró a aclarar. «No eras tú, Gabriel. Era tu socio, Alejandro Méndez». El nombre cayó como una bomba en la mente de Gabriel. Alejandro había sido su amigo desde la universidad. Juntos habían fundado la empresa y la habían llevado al éxito. ¿Cómo era posible que hubiera estado robando? «Alejandro estaba desviando fondos a cuentas offshore», explicó Diego. «Millones de pesos que desaparecían en transacciones fantasma con proveedores ficticios. Era un esquema elaborado, casi imposible de detectar si no se sabía exactamente dónde buscar». Gabriel se levantó de la silla, incapaz de contener su agitación. Comenzó a caminar de un lado a otro de la pequeña cocina, tratando de asimilar la información. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó finalmente, su voz una mezcla de dolor y confusión. Diego bajó la mirada, sus manos jugueteando nerviosamente con la taza de café frente a él. «Lo intenté», dijo suavemente. «Programé una reunión contigo para discutir
irregularidades en la contabilidad. Pero Alejandro se enteró de alguna manera. Me confrontó antes de que pudiera hablar contigo. Gabriel se detuvo en seco, un recuerdo súbito inundando su mente. La reunión cancelada a último momento. Alejandro diciéndole que había despedido a un empleado por intentar sabotear la empresa. Alejandro me amenazó, continuó Diego, su voz temblando ligeramente. Dijo que si hablaba, se aseguraría de que yo fuera culpado por todo. Que tenía las pruebas para incriminarme y que no dudaría en usarlas. No solo perdería mi trabajo, sino que iría a la cárcel. Gabriel se dejó caer pesadamente en la silla, abrumado por la revelación. Pero aún así, ¿por qué asumir la culpa? ¿Por qué no luchar, denunciarlo? Diego levantó la mirada, sus ojos encontrándose con los de Gabriel, porque sabía lo que eso significaría para ti y para la empresa. Un escándalo de esa magnitud habría destruido todo lo que habías construido. Cientos de empleados habrían perdido sus trabajos. Y tu reputación habría quedado arruinada, aunque fueras inocente. Gabriel sintió un nudo en la garganta. La magnitud del sacrificio de Diego lo golpeó con toda su fuerza. Este hombre, a quien apenas conocía, había renunciado a todo para protegerlo a él y a su empresa. Así que renuncié, concluyó Diego. Asumí la responsabilidad por las irregularidades que había descubierto. Alejandro se aseguró de que mi reputación en el mundo financiero quedara destruida. Desde entonces he tenido que conformarme con trabajos mal pagados, luchando para mantener a mi familia. El silencio volvió a caer sobre la cocina, roto solo por el lejano sonido de la risa de Lucía en el patio. Gabriel Montero se sentía como si el mundo entero se hubiera volteado de cabeza. Las revelaciones de Diego Vázquez habían sacudido los cimientos de todo lo que creía saber sobre su empresa, su socio y, sobre todo, sobre sí mismo. Durante varios minutos se quedó en silencio, procesando la información, mientras Diego lo observaba con una mezcla de ansiedad y resignación. Finalmente, Gabriel levantó la mirada, sus ojos llenos de una determinación renovada. «Diego», comenzó, su voz firme a pesar de la tormenta emocional que rugía en su interior. «Lo que hiciste, no tengo palabras para expresar mi gratitud, pero también me siento terriblemente culpable. Has sufrido injustamente durante todos estos años mientras yo...» Diego levantó una mano, interrumpiéndolo. «Gabriel, no tienes que disculparte. Tomé mi decisión conscientemente. No me arrepiento de haber protegido a la empresa y a todas las personas que dependían de ella». Gabriel negó con la cabeza, poniéndose de pie. Comenzó a caminar por la pequeña cocina, su mente trabajando a toda velocidad. «No, Diego, esto no puede quedar así. Necesito hacer algo al respecto. Necesito arreglar esto». En ese momento, Camila regresó a la cocina, Lucía siguiéndola de cerca. La niña miró a Gabriel con curiosidad, pero su madre la guió suavemente hacia el pasillo. «Lucía, cariño, ¿por qué no vas a tu cuarto a jugar un rato? Los adultos necesitamos hablar». Una vez que Lucía desapareció escaleras arriba, Camila se volvió hacia los dos hombres. «¿Qué está pasando?», preguntó su voz teñida de preocupación. Gabriel miró a Diego, quien asintió levemente, dándole permiso para hablar. «Camila», dijo Gabriel, «tu esposo es un héroe. Ha sacrificado todo para proteger a mi empresa y a cientos de empleados. Y yo he vivido en la ignorancia todo este tiempo, beneficiándome de su sacrificio». Camila se sentó junto a Diego, tomando su mano. «¿Qué piensas hacer?», preguntó dirigiéndose a Gabriel. Gabriel respiró hondo, su mente ya formulando un plan. «Lo primero es exponer a Alejandro», dijo con firmeza. «Voy a contratar a los mejores auditores forenses del país para revisar cada transacción de los últimos 10 años. Si queda algún rastro de sus actividades ilegales, lo encontraremos». Diego se tensó visiblemente. «Gabriel, eso podría ser peligroso. Alejandro tiene contactos, influencia». «Y yo tengo la verdad de mi lado», interrumpió Gabriel. «Además, tengo algo que Alejandro no tiene. Tu testimonio, Diego. Con tu ayuda, podemos desenmascararlo». Camila apretó la mano de su esposo. «Diego,
Esta podría ser nuestra oportunidad de recuperar todo lo que perdimos. Diego parecía dudar, el miedo y la esperanza luchando en su rostro. Pero, ¿y si no funciona? ¿Y si Alejandro cumple sus amenazas? Gabriel se acercó a la mesa, inclinándose para mirar a Diego directamente a los ojos. No dejaré que eso suceda. Te doy mi palabra, Diego. Esta vez, yo seré quien te proteja a ti y a tu familia. El silencio cayó sobre la cocina mientras Diego consideraba sus opciones. Finalmente, con un suspiro de resignación y un brillo de determinación en los ojos, asintió. Está bien, dijo. Haré lo que sea necesario para exponer la verdad. Gabriel sonrió, sintiendo por primera vez en años que estaba haciendo lo correcto. Bien, dijo. Ahora, necesitamos elaborar un plan detallado. No podemos dejar nada al azar. Durante las siguientes horas, la modesta cocina de los Vázquez se convirtió en un centro de operaciones improvisado. Gabriel llamó a su asistente, Renata, pidiéndole que cancelara todas sus citas para los próximos días y que comenzara a recopilar discretamente todos los registros financieros de la empresa de la última década. Diego, por su parte, comenzó a reconstruir meticulosamente el rastro de las transacciones fraudulentas que había descubierto años atrás. Su memoria, afilada por años de culpa y arrepentimiento, demostró ser una herramienta invaluable. Camila, determinada a apoyar a su esposo, se encargó de mantener a Lucía distraída y de asegurarse de que nadie los molestara. La niña, sintiendo la tensión en el aire, se mantuvo inusualmente tranquila, coloreando en su habitación y lanzando miradas curiosas hacia la cocina cada vez que pasaba por el pasillo. A medida que el día avanzaba, el plan comenzó a tomar forma. Gabriel decidió que necesitarían ayuda legal y contactó a Martín Suárez, un viejo amigo de la universidad que ahora era uno de los abogados corporativos más respetados de Buenos Aires. Después de explicarle la situación en términos generales, Martín accedió a reunirse con ellos al día siguiente para discutir la estrategia legal. Mientras tanto, Diego recordó que había guardado copias de algunos documentos comprometedores antes de renunciar, una precaución que en su momento consideró inútil, pero que ahora podría ser crucial. Los documentos estaban escondidos en una caja de seguridad en el banco, a nombre de su hermano para evitar sospechas. A medida que la noche caía sobre Buenos Aires, Gabriel, Diego y Camila se encontraron exhaustos pero llenos de una energía renovada. El plan, aunque arriesgado, parecía sólido. Expondrían a Alejandro, limpiarían el nombre de Diego y, con suerte, salvarían la integridad de la empresa. Antes de irse, Gabriel se detuvo en la puerta, volviéndose hacia Diego y Camila. «Quiero que sepan», dijo, su voz cargada de emoción, «que pase lo que pase, estoy en deuda con ustedes. Diego, tu integridad y tu sacrificio me han enseñado una lección que nunca olvidaré. Y Camila, tu fortaleza al apoyar a tu esposo a través de todo esto es admirable». Diego y Camila, con lágrimas en los ojos, asintieron en silencio. «Mañana», continuó Gabriel, «comenzaremos a corregir los errores del pasado. Juntos, nos aseguraremos de que la verdad salga a la luz y que se haga justicia». Mientras Gabriel se alejaba en la noche, sentía como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. Por primera vez en mucho tiempo, estaba orgulloso de sí mismo y de las decisiones que estaba tomando. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero estaba preparado para enfrentar cualquier obstáculo. En la casa de los Vázquez, Diego y Camila se abrazaron en silencio, sus corazones llenos de una mezcla de miedo y esperanza. Después de 10 años de vivir con un secreto que los había consumido, finalmente veían una luz al final del túnel. Arriba, en su habitación, Lucía dormía plácidamente, ajena a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Su inocente comentario sobre la foto en la cartera de su padre había sido la chispa que encendió esta revolución, un recordatorio de que a veces las verdades más importantes son reveladas por las voces más pequeñas. Mientras la ciudad se sumía en el sueño, 4 almas se preparaban para una batalla que cambiaría sus vidas para siempre. La verdad, tanto tiempo enterrada, estaba a punto de salir a la luz y con ella
la promesa de redención, justicia y un nuevo comienzo. Los días siguientes se desarrollaron en un torbellino de actividad frenética. Gabriel, Diego y el equipo legal liderado por Martín Suárez trabajaron incansablemente, recopilando evidencia, analizando documentos y preparando su caso contra Alejandro Méndez. Cada nuevo descubrimiento solo servía para confirmar la magnitud del fraude y la astucia con la que Alejandro había ocultado sus actividades ilegales durante años. Mientras tanto, Camila se encargaba de mantener la fachada de normalidad en casa, protegiendo a Lucía de la tensión que invadía sus vidas. La niña, sin embargo, era perceptiva y a menudo preguntaba por qué papá pasaba tanto tiempo con el señor de la foto. A medida que se acercaba el momento de la confrontación, Gabriel se encontró luchando con una mezcla de emociones. Por un lado, estaba furioso con Alejandro por su traición y ansioso por ver que se hiciera justicia. Por otro, no podía evitar sentir una punzada de tristeza por la amistad perdida y los años de confianza que se habían evaporado en un instante. Finalmente, llegó el día decisivo. Gabriel convocó una reunión de emergencia de la junta directiva, alegando que tenía información crítica que afectaba el futuro de la empresa. Alejandro, sin sospechar nada, llegó a la sala de juntas con su habitual aire de confianza. Cuando todos estuvieron sentados, Gabriel se puso de pie, su corazón latiendo con fuerza, pero su voz firme. «Señoras y señores de la Junta», comenzó, «los he reunido hoy porque he descubierto algo que sacudirá los cimientos mismos de nuestra empresa». Alejandro se inclinó hacia adelante, una sombra de preocupación cruzando su rostro por primera vez. «¿De qué estás hablando, Gabriel?», preguntó tratando de mantener un tono casual. Gabriel respiró hondo antes de continuar. «Durante los últimos 10 años, nuestra empresa ha sido víctima de un fraude masivo. Millones de pesos han sido desviados a cuentas offshore a través de transacciones ficticias con proveedores inexistentes». Un murmullo de conmoción recorrió la sala. Alejandro se puso pálido, pero rápidamente recuperó la compostura. «Esa es una acusación muy seria, Gabriel», dijo, su voz tensa. «Espero que tengas pruebas para respaldarla». «Las tengo», respondió Gabriel, haciendo una señal hacia la puerta. Esta se abrió y Diego Vázquez entró, seguido por Martín Suárez y un equipo de auditores forenses. Alejandro se puso de pie de un salto, su rostro contorsionado por la rabia y el miedo. «¿Qué hace él aquí?», gritó señalando a Diego. «Este hombre fue despedido hace años por intentar sabotear la empresa». Gabriel levantó una mano, silenciando a Alejandro. «No, Alejandro, Diego Vázquez no fue despedido. Renunció para proteger a la empresa y para protegerme a mí. Descubrió tu fraude hace 10 años y tú lo amenazaste para que guardara silencio». Durante las siguientes 2 horas, Gabriel, Diego y el equipo legal presentaron su caso ante la junta directiva. Mostraron documentos, gráficos y análisis forenses que detallaban meticulosamente cada transacción fraudulenta, cada peso desviado, cada mentira contada a lo largo de los años. Alejandro, acorralado por la evidencia abrumadora, pasó de la negación a la ira y finalmente al desesperado intento de negociar. «Gabriel», suplicó, «hemos sido amigos durante décadas. Seguramente podemos llegar a un acuerdo. Devolveré el dinero. Me iré silenciosamente. No es necesario que esto se haga público». Gabriel miró a su antiguo amigo, el dolor y la decepción evidentes en sus ojos. «Lo siento, Alejandro, pero esto va más allá de ti y de mí. Se trata de hacer lo correcto, de corregir una injusticia que ha durado demasiado tiempo». La junta directiva, conmocionada por las revelaciones, votó unánimemente para remover a Alejandro de su cargo y cooperar plenamente con las autoridades en la investigación. Mientras Alejandro era escoltado fuera del edificio por el equipo de seguridad, Gabriel se volvió hacia Diego. «Gracias», dijo simplemente, extendiendo su mano. Diego la tomó, una sonrisa de alivio iluminando su rostro por primera vez en años. En los días y semanas que siguieron, la historia se desarrolló como un terremoto en el mundo empresarial de Buenos Aires. Alejandro Méndez,
fue arrestado y acusado de múltiples cargos de fraude y malversación. La empresa de Gabriel, aunque sacudida por el escándalo, emergió más fuerte y más transparente que nunca. Gabriel, fiel a su palabra, se aseguró de que Diego fuera completamente exonerado. No solo eso, sino que le ofreció volver a la empresa con un puesto de alto nivel y una compensación generosa por los años de injusticia. Diego, después de mucha consideración y largas conversaciones con Camila, aceptó. La historia de Diego Vázquez, el contador que sacrificó su carrera para proteger a cientos de empleados inocentes, se convirtió en un símbolo de integridad en el mundo corporativo. Lucía, ahora comprendiendo plenamente el heroísmo de su padre, no podía estar más orgullosa. Una tarde, semanas después de que todo se hubiera calmado, Gabriel visitó a los Vázquez en su casa. Esta vez, no hubo tensión ni secretos, solo la calidez de una amistad forjada en el fuego de la adversidad. Mientras compartían una comida en la misma cocina donde todo había comenzado, Gabriel sacó algo de su bolsillo. Era la vieja foto suya que Diego había llevado en su cartera durante tantos años. La colocó sobre la mesa, entre los platos de comida casera y las copas de vino. «Creo que es hora de que te devuelva esto», dijo Gabriel con una sonrisa. «Ya no necesitas un recordatorio de lo que sacrificaste. Ahora todos lo saben». Diego tomó la foto entre sus manos, sus ojos brillando con emoción contenida. Miró a Camila, quien asintió con una sonrisa llena de orgullo, y luego a Lucía, que observaba la escena con curiosidad infantil. «¿Sabes, Lucía?», dijo Diego, volviéndose hacia su hija. «Esta foto fue el comienzo de una gran aventura. Nos enseñó que a veces hacer lo correcto puede ser difícil, pero siempre vale la pena». Lucía sonrió, acercándose para mirar la foto más de cerca. «¿Entonces el señor Gabriel ya no es un secreto?». Los adultos rieron, la inocencia de la pregunta aligerando el ambiente cargado de emoción. «No, cariño», respondió Camila acariciando el cabello de su hija. «Ya no hay secretos, solo nuevos amigos y nuevos comienzos». Gabriel levantó su copa, instando a los demás a hacer lo mismo. «Por los nuevos comienzos», brindó. «Y por la valentía de aquellos que se atreven a hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando». Mientras el tintineo de las copas llenaba la pequeña cocina, Gabriel reflexionó sobre el increíble giro que había dado su vida en las últimas semanas. El descubrimiento del fraude de Alejandro había sido un golpe duro, pero también había sido una oportunidad para redefinir sus valores y el rumbo de su empresa. En los días posteriores a la exposición del fraude, Gabriel había implementado una serie de cambios radicales en la compañía. Estableció un robusto sistema de auditoría interna, implementó políticas de transparencia sin precedentes y creó un programa de recompensas para empleados que denunciaran actividades sospechosas. La integridad se convirtió en el valor fundamental de la empresa, con Diego como su abanderado. La historia de Diego Vázquez, lejos de dañar la reputación de la compañía, se convirtió en un poderoso relato de redención y ética empresarial. Los medios de comunicación, inicialmente atraídos por el escándalo, pronto se centraron en la extraordinaria integridad de Diego y en la determinación de Gabriel para corregir los errores del pasado. Inversores y clientes, impresionados por la transparencia y la ética demostrada, renovaron su confianza en la empresa. En cuestión de meses, las acciones no solo se recuperaron, sino que alcanzaron nuevos máximos históricos. Pero para Gabriel, el verdadero éxito no se medía en números o en el precio de las acciones. Se medía en la paz que sentía al saber que su empresa ahora operaba con total integridad, en la satisfacción de ver a Diego recuperar su reputación y su carrera, y en la amistad que había forjado con la familia Vázquez. Mientras la tarde avanzaba y la conversación fluía, Gabriel no pudo evitar maravillarse ante los giros del destino. Un encuentro fortuito con una niña en un centro comercial había desencadenado una serie de eventos que cambiaron su vida y la de muchos otros. Era un recordatorio poderoso de cómo las acciones más pequeñas pueden tener consecuencias de gran alcance. «¿Saben?», dijo Gabriel, interrumpiendo un momento de silencio contemplativo. «Creo que todos hemos aprendido una lección importante de todo esto». «¿Qué lección, señor Gabriel?»,
preguntó Lucía, sus ojos grandes y curiosos fijos en él. Gabriel sonrió, buscando las palabras adecuadas para expresar lo que sentía. Que la verdad, por mucho que intentemos ocultarla, siempre encuentra una manera de salir a la luz, y cuando lo hace, tiene el poder de cambiarlo todo. Diego asintió, tomando la mano de Camila, y que a veces los héroes no llevan capa, añadió, guiñando un ojo a su hija. A veces solo llevan una foto en la cartera. Lucía rió, abrazando a su padre con fuerza. «Mi papá es un héroe», exclamó con orgullo. Gabriel observó la escena, sintiendo una calidez en el pecho que no tenía nada que ver con el vino. Sí, pensó, Diego era un héroe, pero también lo era Camila, que había apoyado a su esposo a través de años de dificultades, y Lucía, cuya inocente observación había sido la chispa que encendió todo. Y quizás, reflexionó Gabriel, él también había encontrado un poco de heroísmo en sí mismo, no en los años de éxito empresarial o en las portadas de revistas de negocios, sino en el momento en que decidió enfrentar la verdad y hacer lo correcto, sin importar el costo. Mientras el sol se ponía sobre Buenos Aires, bañando la pequeña cocina con una luz dorada, Gabriel supo que este no era el final de la historia, era solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno lleno de posibilidades, de segundas oportunidades y de la promesa de un futuro construido sobre cimientos de honestidad y integridad. La foto sobre la mesa, testigo silencioso de tanto dolor y sacrificio, ahora era un símbolo de redención y de amistad. Y mientras Lucía la tomaba para examinarla más de cerca, Gabriel supo que esa imagen, alguna vez guardada en secreto en la cartera de un hombre valiente, ahora tenía un nuevo hogar, en los corazones de todos los presentes. El secreto en la cartera había sido revelado, pero su verdadero valor no estaba en lo que había ocultado, sino en lo que había descubierto, la fuerza del carácter, el poder de la verdad y la belleza de los nuevos comienzos. Y así, en esa modesta cocina en un barrio de clase media de Buenos Aires, 4 vidas que el destino había entrelazado de la manera más inesperada celebraban no solo el final de una época de secretos, sino el inicio de una nueva era de honestidad, amistad y posibilidades infinitas. La historia del millonario y la niña que lo reconoció por una foto en la cartera de su padre había llegado a su fin, pero el impacto de ese encuentro fortuito seguiría resonando en sus vidas y en las de muchos otros durante años por venir. Y cada vez que Gabriel, Diego, Camila o Lucía miraran esa vieja fotografía, recordarían que a veces los milagros ocurren en los lugares más inesperados y que la verdad, por mucho que se oculte, siempre encuentra su camino hacia la luz. Y así concluye otra historia inesperada que nos deja pensando. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas sorprendentes historias. ¿Qué te pareció este relato? Cuéntanos en los comentarios y comparte tus teorías. Y prepárate, porque mañana volveremos con otra historia que te dejará sin aliento. No te lo puedes perder. Activa la campanita para estar al día con todo nuestro contenido. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de giros inesperados. Hasta mañana.